Más de una vez nos hemos encontrado delante de un cuadro. Chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Son buenos días, profe. Ay, Philip, denos a todos, hombre. Es un pedacito y ya. Pedacito de Doritos y ya. Ay, perdón, discúlpeme por decirle algo, señor Philip. No alcanza para todos. Cuando entremos, les llevo a todos. Eso. Chicos, buenos días, vamos conectándonos, porfa. Vamos, perdón, prenda las cámaras. Laura y John Sabogal. ¿Listo, chicos? Muy poquitos. Marica. ¿Qué más, profe? Laura, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Me alegra mucho tenerte entre nosotros. A mí también. Ujú. Un minutico y empezamos. Listo, chicos. Entonces, recordemos que estábamos viendo un poquito ayer, entonces, eh, estábamos viendo un poco sobre el arte y especialmente sobre las pinturas y estábamos viendo pues la importancia de poder entender un poco esto. Voy a hacer la retroalimentación, no les voy a pedir a ustedes que me colaboren, sino la voy a hacer a través de un video de lo que hablábamos ayer, ¿listo? Entonces, perdón, no sé por qué compartí esto, pues ahorita seguimos acá, pero vamos a compartir un videito que nos sintetiza un poco lo que vimos ayer, ¿listo? Muy sencillito, pero dijo alguien muy sustancioso. Ah, espere que...
¿Listo, chicos? Entonces, un poquito de eso. ¿Se alcanzan a escuchar? Más de una vez nos hemos encontrado delante de un cuadro y no hemos sabido cómo analizar. ¿Se alcanzan a escuchar, chicos? Sí. Ah, listo. Sí, señor. Una parte de la obra se comprende de forma espontánea, según el gusto de cada uno, pero también hay que realizar un análisis de los elementos formales. Para poder saber lo que tienes que mirar en un cuadro, vamos a analizar las hilanderas de Velázquez. Atento a estos 5 pasos. Contextualización. Lo primero que tenemos que comentar de una pintura son los datos básicos del autor o autora, la época en la que se pintó, el movimiento artístico al que pertenece y el contexto en el que se realizó. Miremos nuestro cuadro. Lo pintó Diego de Velázquez en el año 1657. Sabemos que durante esta época se desarrolla una corriente artística llamada barroco. Además, en ese momento, Velázquez era el pintor de cámara del rey Felipe IV, aunque esta obra es uno de los pocos encargos privados que realizó el pintor, en esta ocasión para Pedro de Arce, organizador de las jornadas de caza del rey. Técnica. Será lo siguiente que comentemos dentro de nuestro cuadro. ¿Qué es la técnica? Son los materiales con los que el artista pintó su obra. Puede ser óleo, gouache, pastel, tinta. ¿Con qué técnica pintaron las hilanderas? Velázquez utilizó el óleo para su composición. Soporte. ¿Y dónde está pintada esa obra? Puede ser en tabla, en lienzo, en muro. El cuadro que estamos mirando está pintado sobre un lienzo. Estilo. Es importante hablar del color, de la pincelada y de la perspectiva. En las hilanderas vemos que Velázquez utiliza muchos tonos ocres y tierras, con una pincelada diluida que hace que casi no se aprecie el paso del pincel. Además, intentó plasmar el movimiento utilizando esa pincelada, como vemos en la rueca. El hilo que sale de ella es casi doble, ¿lo ves? Con ello quería transmitir que la rueca se estaba utilizando y que el hilo se movía. En cuanto a la perspectiva, utiliza la aérea, lo que hace que parezca que haya aire entre unos planos y otros. Pero en este apartado veremos también la composición de las figuras que hay en el cuadro. En nuestro caso vemos que hay 2 planos diferenciados. Nos centramos en el más alejado para empezar a hablar de los elementos. Vemos a un personaje central, una mujer, que se encuentra de cara iluminada por la luz que sale de la parte izquierda del cuadro, a la que rodean otras mujeres. Tras ella vemos un tapiz. En un primer plano vemos otros 5 personajes que permanecen ajenos a esa escena. Son 5 hilanderas que se encuentran haciendo su labor. Vemos que estas 2 mujeres cierran la escena. Esta lleva una cesta con parte del trabajo. Esta, que habla con la hilandera, acota el cuadro con una pesada cortina roja. La rueca está en el primer tercio de la imagen, captando la atención de quien mira el cuadro. En cuanto a la luz, también sale del lado izquierdo del cuadro. Contenido. Ya estamos terminando. Vamos a hablar por último de lo que representa la pintura que estamos observando. En primer lugar, ¿qué temática tiene? Puede tratar sobre las costumbres de aquella época, ser religiosa, ser mitológica. Puede también ser política y servir para engrandecer y hacer propaganda de una época determinada. También hablaremos del género, ya que puede ser mágico, religioso, civil o de paisaje. Pero las cosas no son siempre como parecen, como vemos en el cuadro de Velázquez. A primera vista sería un tema costumbrista, ¿no? Representaría una escena de trabajo en un taller de tapices. Pero no. Velázquez pintó una historia mitológica, la fábula de Aracne. Según la leyenda, Aracne era una joven que presumía de tejer mejor que los dioses, por lo que es retada por la diosa Atenea a hacer el mejor tapiz. Se cree que esta figura es Aracne, tejiendo, y que esta anciana es la diosa disfrazada, como delata su joven pierna. El plano del fondo describe la escena final. Aunque se declara un empate técnico, Atenea castiga a Aracne a que lo único que pueda hacer en su vida sea aquello de lo que presuma, tejer, y la convierte en araña. ¿A que la historia no parecía tan interesante a simple vista? Repasemos. Para analizar un cuadro debemos tener en cuenta el contexto, la técnica, el soporte, el estilo y la distribución y el contenido.
Con estas 5 reglas te será mucho más fácil analizar un cuadro. Listo, chicos. Entonces, ya con esto retomamos un poco lo que era la clase anterior y aquí nos volvieron a recordar lo del contexto. Y hoy quiero que nos adentremos en un tema muy importante, que es el contenido dentro... Perdón, un segundo. El contenido de la obra. Entonces, el contenido es muy importante y es prácticamente lo que le da su importancia y su valor. Ahorita veremos otro videíto en el que quiero que veamos las obras más caras del mundo y como las obras más caras del mundo, vamos a ver, permítame un segundo. Los amigos. Vamos a ver a qué se debe su valor, de qué manera los artistas logran pues explicarnos esto, ¿listo? Entonces voy a empezar a compartir pantalla con ustedes de la presentación que yo tengo preparada y vamos a continuar con la última parte. Estábamos viendo esta obra de Picasso y decíamos, terminábamos con ¿qué la hace especial? Entonces ya no lo recordaba el video, pero chicos, quiero que apuntemos estos últimos. Lo que hace importante una obra es el contexto, en el momento histórico que se desarrolla, en el momento histórico que empieza su influencia y su aspecto a tener importancia en la historia, ¿sí? El segundo aspecto muy importante es la historia. Existen obras con historias propias, obras con anécdotas únicas y curiosas. ¿Qué quiere decir esto? Hay obras que en su momento de creación no tienen mucha trascendencia. Por ejemplo, una de ellas y una artista que casi no fue reconocido en su momento fue Van Gogh. Van Gogh no tiene mucha importancia pues en sus obras, en su momento histórico, ¿no? O sea, cuando él creó, pues sí, lo veían pues como obras muy, muy alejadas. Con el paso del tiempo, las obras de Van Gogh empezaron a tomar una importancia muy relevante debido a las historias que se generaron alrededor. Una de las historias más conocidas es la del retrato de él mismo. Es una obra en la que se ve a Van Gogh de perfil. Esa obra está pintada, si muchos cuentan las historias, que porque él se cortó una oreja y se la envió a una mujer que él amaba y por eso cuando él se retrató de perfil para que no le vieran su oreja ausente. Pues era un hombre muy polémico porque pues su forma de demostrarle amor a esa mujer fue cortándose una oreja. De ahí de pronto ustedes han escuchado esa banda de música pop de La Oreja de Van Gogh. La Oreja de Van Gogh parte de esta idea del hecho de pensar de que la forma de demostrar amor fue cortándose una oreja. Entonces es una alegoría, una metáfora que usó la banda para representar pues sus canciones. Si ustedes han escuchado alguna vez, son canciones supremamente románticas, algunos dirán que son cursis, otros dirán que son muy bonitas, en fin, pero es entender cómo la afectación histórica de una obra de arte afectó a una banda y afecta a toda una generación, porque son muchos, de pronto ustedes pueden ser, pero más que todo, pues de pronto sus papás que escucharon este tipo de música de La Oreja de Van Gogh, ¿sí? Y cómo afecta a toda una sociedad una historia tan sencilla como esta. Entonces vemos la importancia de la historia. Ahorita vayamos a continuación, yo les mostraré la obra de Van Gogh. La técnica propia del artista en la que se refleja la dedicación y el estilo. Entonces, la técnica ya no lo explicaban mejor en el video. La técnica es aquello de lo que el autor se vale para pintar. Cómo pinta, la pincelada, la forma, la intensidad del color, la necesidad de la luz. Es decir, hay autores, por ejemplo, a mí me gustan mucho los cuadros de Rembrandt. Es un autor que pinta claroscuros, pinta demasiado oscuro. Las obras de él son supremamente oscuras. Entonces, estas obras se caracterizan por eso, porque la luz
está dentro de la obra enfocada a las partes más importantes y empieza a representarnos eso que él quiere resaltar. Entonces, la técnica también involucra mucho lo que empieza a ser la intencionalidad del autor. Si el autor quiere resaltar cierto aspecto de su obra, va a pintar, va a iluminar ese lugar. Como ustedes lo vieron en el que estaba explicando, el de las tejedoras, que estábamos viendo anteriormente, ella explicaba que la luz dentro de la obra estaba más sobre la diosa a la que se desafió. Entonces, para que lo tengamos presentes. Otra característica es lo única, o sea, es decir, si ustedes se dan cuenta, muchas obras de arte han existido alrededor de las representaciones, pero la originalidad es lo que la hace diferente a los demás. Ustedes van a decir, pues que todos pintan paisajes, pero cada uno lo pinta de una manera única, ¿sí? No hay dos obras de arte parecida y si las hay, las obras tienen una alegoría interpretativa que buscan entender y explicar otra forma. El significado, muchas obras son de interpretación libres, algunas obras contienen todo un significado. Entonces, esa que acabamos de ver de las tejedoras tiene una historia interna, nos está contando la historia de todos los personajes, pero al mismo tiempo permite la interpretación de aquella persona que la está viendo. Y por última, y diría yo la más importante, pues la dejamos de última, no porque no sea, sino es el autor. ¿Quién pintó la obra? Esa es la interpretación que nosotros siempre tenemos que hacer y mirar quién es el autor de la obra, que es el que le viene a dar un garante muy interesante pues a todo este tipo de cosas. Chicos, al momento, ¿alguna pregunta? No. ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo claro? Sí, señor. Listo, chicos. Voy a proceder a mostrar otro video en el que vamos a ver la cuestión de que les comparto de las obras de arte más costosas del mundo, ¿listo? Y vamos a pasar a hacer después unos análisis de ciertas obras de arte, ¿listo? Perdón, me olvidó. De diferentes maneras, música, poemas, pinturas, etc. Podemos expresar el arte de diferentes maneras, música, poemas, pinturas, etc. Y estas últimas pueden llegar a ser muy costosas. Y cuando digo muy costosas, créanme que son muy costosas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si te dijera que con el valor de la pintura del puesto número 10, que digamos que es entre comillas la más barata, podrías vivir bastante bien por un tiempo? Pues quédate porque hoy conocerás las 10 obras de arte más caras del mundo. Bienvenido a Segundo 45. Número 10. Este puesto le pertenece a Dora Maar con gato de Pablo Picasso. Se trata del retrato de una de sus amantes y fue subastado en Nueva York en mayo del 2006. La obra alcanzó unos 75 millones de euros, que serían actualmente unos 86.256.000 dólares. Esto hizo que se convirtiera en una de las obras más caras de Pablo Picasso y fue adquirida por un comprador anónimo que estaba en la sala. Esta obra fue realizada entre 1941 y 1942 más o menos. ¿Qué tal, ¿Qué harías con el dinero de este primer puesto? Déjalo en los comentarios. Número 9. Regresamos con otras de las obras de Picasso. Hablamos de Desnudo, Hojas Verdes y Busto, realizada en 1932. Se trata de un lienzo de 160 por 130 centímetros con el retrato de la amante María Teresa Walter, o no sé cómo se llame, en la que también aparece la cabeza de perfil del pintor. Fue subastada en Nueva York en el año del 2010 y fue adquirida por un comprador anónimo que se encontraba en el lugar por nada más y nada menos que 81.9 millones de euros. Unos 90.185.000 dólares. Wow.
Número 8. La siguiente obra es sin título, solo encontré que fue realizada allá por 1982 y es una obra de Jean-Michel Basquiat. La venta de la obra sin título alcanzó un precio récord en la subasta para el artista. Esta pintura con aires de graffiti muestra un rostro con forma de cráneo de colores sobre un fondo azul. En la subasta, luego de 10 minutos de personas millonarias gritando "ofrezco 1.000.000", finalmente fue entregada a un empresario japonés llamado Yusaku Masawa. Como dato extra, el artista de esta obra se introdujo en el sofisticado mundo del arte contemporáneo a través del graffiti y lamentablemente murió a los 27 años por una sobredosis de heroína. Número 7. En este video no podía faltar el grito de Edward. Mira. Profe, se me trabó. Creo que Pero a mí no me más. cargan las imágenes, no me cargan las imágenes que muestran ahí. Se quedó en un man tirando spray. Vale, chicos, espere a ver, yo miro qué podemos hacer. Voy a devolverlo un poquito. Me 10 minutos de personas millonarias gritando "ofrezco 1.000.000". Finalmente fue entregada a un empresario japonés llamado Yusaku Masawa. Como dato extra, el artista de esta obra se introdujo en el sofisticado mundo del arte contemporáneo a través del graffiti y lamentablemente murió a los 27 años por una sobredosis de heroína. Número 7. En este video no podía faltar el grito de Edvard Munch, que incluso si no eres gran fan de la pintura o sabes muy poco de este mundo, conoces esta pintura, porque no sé, es como decir que pues no conoces quién pintó la Mona Lisa, todo el mundo lo sabe. Munch se inspiró en su propia vida atormentada, llena de tragedias sobre un padre severo, una madre muerta y unas hermanas enfermas, trastornos bipolares, depresión, alcohol y armas de fuego. De hecho, en su diario nos cuenta de dónde surgió la idea de este cuadro. Edvard Munch, 1892. Paseaba por un sendero con dos amigos. El sol se puso. De repente el cielo se tiñó de rojo sangre. Me detuve y me apoyé en una valla, muerto de cansancio. Sangre y lenguas de fuego acechaban sobre el azul oscuro del fiordo y de la ciudad. Mis amigos continuaron y yo me quedé quieto. Temblando de ansiedad, sentí un grito infinito que atravesaba la naturaleza. Hablemos del precio. Al igual que las anteriores, fue en una subasta en Nueva York, comenzando con $40 millones, que aún así en un principio era bastante dinero, pero en un par de minutos superarían los $100 millones, llegando a un total de más o menos unos $103 millones. Aunque no se supo con exactitud quién lo adquirió, según casi todos los expertos, el cuadro pudo haber sido adquirido por la familia del emir de Qatar. Número 6. Esta obra llamada Mujer Tercera de William Cooney fue comprada por unos $137 millones por el millonario americano llamado Stephen Cohen. La obra, que estaba en colección del también millonario David Giffen, es la única de la serie de mujeres de William Cooney que permanece en manos privadas. Número 5. Sí, ya sé que ya dije número 5, pero así se llama la obra. Number 5. Es una obra elaborada en 1948 por Jackson Pollock, considerada una de las primeras obras con la técnica del expresionismo abstracto. Y en serio que es abstracta. Pues sí, el valor en subasta es de nada más y nada menos que de $140 millones, según el New York Times, y fue considerada una de las obras más caras hasta hace unos años. La obra interpreta un mar de emociones y angustia que el artista vivía, dado que se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial. Número 4. Subamos un poquito más de precio ya que estamos en el cuarto puesto. Y este le pertenece pues igual a Pablo Picasso con su obra titulada El Sueño. Pintada en 1932, la modelo del cuadro es María Therese Walter, sí, la misma del puesto número 9. Este lienzo de 130 por 97 centímetros fue adquirida en 2013 por Stephen Cohen, sí, el mismo del puesto número 6, tras pagar $155 millones, y se convirtió en ese entonces en el cuadro más caro de toda la historia. Número 3. Regresemos con el artista del puesto número 5, Jackson Pollock. Y este no se llama número 5, se llama Number 17A. En 2015 la fundación David Giffen lo vendió a Kenneth Griffin por $200 millones.
dólares. Kenneth había gastado 500 millones de dólares aquella vez, 200 millones en esta obra y los demás en el siguiente puesto, ya verán. Miren, si yo tuviera el dinero como para pagar esa cantidad, créanme que no sé si lo gastaría en esta pintura, así que bueno. Hoy es pintura abstracta, no sabes apreciar el arte. Número 2. Sigamos un poco con el arte abstracto con Willem de Kooning y su obra Interchange, una obra terminada en 1955 aproximadamente. Fue uno de los primeros paisajes abstractos de Kooning y marcó un cambio en su estilo. ¿Recuerdan que les dije que Kenneth había gastado 500 millones de dólares la vez pasada? Pues los 300 millones de dólares que le faltaban los gastó en esta obra en septiembre del 2015. Vaya que sí le gustaba el arte abstracto. Número 1. Claro, por supuesto, evidentemente, obviamente no podía faltar el buen Leonardo da Vinci en este top, y qué mejor que hacer su aparición en el último momento llevándose el primer puesto con su obra La Mona Lisa. No es cierto, leí por ahí que esa obra es invaluable, así que pues, por eso no está en este top. Lo que posicionó a da Vinci en este puesto fue su obra Salvator Mundi. La subasta se llevó a cabo en Nueva York y el subastador, yo sí, se las pongo en la pantalla, quien es el presidente global de la casa de subastas Christie's, abrió la subasta con 75 millones de euros y obtuvo alrededor de 45 ofertas. El proceso duró unos 19 minutos, ya saben, entre millonarios ofreciendo 10 millones más que el otro y así hasta que finalmente fue adquirida por un comprador anónimo. Bueno, ya después leí que era un príncipe saudí quien había ofrecido toda esa cantidad de dinero por este cuadro. Bueno, eso fue todo por hoy. ¿Tú el valor que se le dan a estas obras? Déjanos tu comentario. Suscríbete y activa. ¿Qué les pareció, chicos? Baraticas las obras de arte, ¿no? Como para comprar unas. Eso no es nada. Eso no es nada. Vale, chicos, pero ¿qué hace que tengan tanto valor ustedes? Ya después de que lo que hemos visto, ¿ustedes qué le ven de bonito? ¿Le ven algo de bonito? De pronto lo que ¿Cuántas tienes en tu casa, weón? ¿Ah? ¿Cómo? Dime. ¿Cómo es la O? No le decía a Natalia. Ah, Ah, ok. Vale, las conversaciones privadas después. ¿Cómo, chicos? Entonces, de acuerdo a lo que ustedes vieron, ¿qué sentido le encontraron? Ya uno. que solo las pueden adquirir los multimillonarios. Sí, pero es del sentido, sí, no, pues partiendo de eso sí es cierto. Chicos, pero mi pregunta apunta más como, bueno, ustedes, ¿qué más lograron ver de estas obras? En especial que son, primero, pues que son muy costosas, y segundo, ¿qué le veían de especial a cada una de ellas? pues es como con el toque de cada autor, ¿no? Ujú. Y que algunas tenían lo del contexto, como lo de la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Ustedes, no sé, quienes ya han hecho la guía 1 y 2, yo los puse a ustedes a analizar el Guernica de Picasso. ¿Se alcanzan a acordar? ¿No? ¿Alguien que se acuerde de qué era el Guernica de Picasso? Sí, señor. Sí, profe. ¿Y qué encontraron ustedes de eso, chicos? Pues, o sea, tranquilos, no, pues no estoy haciendo evaluación ni nada, sino, o sea, ¿qué encontraron? Es que según el contexto hablaba como de, o sea, en ese momento que fue pintada hubieron como un bombardeo por parte de como unos soldados o algo así. Entonces hubo un bombardeo y murieron muchas personas. Entonces ahí hacía como representación a como mujeres así en llanto y todo eso. Muy bien. ¿Qué más encontraron? Que sí fue un icono del siglo XX, pero que aún, o sea, a pesar de, o sea, bueno, de ser el icono del siglo XX, no era tan fácil de comprender a la perfección, que tocaba pues más que guiarse en el contexto más que todo.
Perfecto, muy bien. ¿Y encontraron algo sobre la intención del autor? Pero está muy bien. ¿Se acuerdan de algo sobre la intención del autor? Fue como la manera en la que él vio como lo que sucedió. Perfecto, muy bien. Chicos, entonces, ¿qué lo hace famoso? O sea, no soy quien, porque es decir, a mí me falta, pues desde lo que yo he podido ver, falta mucho sobre arte, pero lo poco que yo sé se los comparto y es la idea de entender que el arte o las obras de arte son una expresión muy abierta y pues la invitación es a que ustedes puedan hacer arte. La próxima clase vamos a ver si habilitamos un espacio mañana para que ustedes puedan hacer arte. Hacer arte es la posibilidad también de entender todo este tipo de elementos. Voy a proceder a compartir con ustedes unas obras de arte muy famosas y vamos a hacer una apreciación de parte de ustedes de qué ven y yo hago una explicación en cuanto a lo que es históricamente, ¿no? O sea, para que ustedes nos llevemos las dos visiones, ¿listo? Entonces les pido que estén muy atentos para que, ¿qué chicos? Pues para que comprendamos, ¿vale? Listo, esta es la primera. Este es ya lo veíamos, el grito. Esta la quise traer nuevamente a colación por una razón. Está un poco pequeña. Lo que decía el video, de manera chistosa no, de manera como satírica más bien, de que pues la persona que vivió todo este problema de ansiedad, es cierto, pero en el cuadro se refleja también. ¿Qué ven ustedes en el cuadro? ¿Como el estilo del autor? Ujú. Sí, pero supongamos que no conoces el autor y no conoces la historia. ¿Qué ves tú en el cuadro? O sea, ¿qué ves? ¿Qué sientes? Como sorpresa, como asombro. Que los trazos no son como de un solo color, sino es como tiende a ser como mezcla, bueno, no sé, algo así. Que es como pintado con, ¿con qué? ¿Cómo se llama? No, se me olvidó. Como cuando pintaban así como con agua. ¿Acuarelas? Ya se ve, sí, Ah, ya listo. se ve como de ese estilo. Vale. Chicos, otra cosa, pues les pregunto, no para que bueno, no es para cortarlo, sino para que apreciemos la obra. ¿Ustedes se dan cuenta que no hay una figura definida en nada? O sea, no hay algo como tal definido. ¿Mm? Y se dieron cuenta o se están dando cuenta, chicos, que solo hay una persona. Y se han dado cuenta, perdón, que de verdad, la pregunta es como para que analicemos, que él pinta un puente porque entre el puente significa la posibilidad de continuar o no pasar de un lugar a otro, es decir, de tomar o no tomar una decisión. El puente siempre es la posibilidad de que si lo paso, tomo una decisión y no lo paso. Y lo que decía un profesor que yo tenía de arte, él decía, y la idea más macabra del cuadro es que en el puente, muchas de las personas que se suicidan siempre lo hacen en estos lugares. Entonces, el grito es ese grito desesperado de suicidio. Es uno de los cuadros que más ilustra este sentimiento de la persona que ha pensado terminar con su vida por la carga de problemas que tiene. Entonces, todos estos datos nos sirven a nosotros para apreciar en sí qué es el arte y cómo esta obra nos está hablando, ¿vale, chicos? ¿Alguno había notado esos elementos? Tal vez no. ¿No? ¿No? Listo, chicos. Entonces, la soledad del autor y la soledad. Vamos a ver otro. Este es el de Van Gogh, el que yo les estaba hablando, el retrato de Van Gogh. Este es un cuadro, es pequeño, en la vida real es pequeño. Yo no lo conozco, está en Ámsterdam. Van Gogh era de Ámsterdam. Y si fijan ustedes, él se pinta de perfil, solo aparece con una oreja, porque la otra oreja ha sido mutilada. O sea, él mismo se ha cortado la oreja y pues la ha llevado donde su amada. ¿Qué es importante entender de esta obra? La forma en que él ve la realidad. Van Gogh no ve la realidad como colores precisos, es decir, blanco, negro, azul, rojo, sino la ve como una difuminación. Todas las pinturas, de Van Gogh
es una gama de varios trazos y varios colores. Y lo que estábamos viendo ahorita, la técnica que el autor usó. Y voy a terminar, ya para terminar la clase, muestra a ver si salió. Este cuadro. ¿Alguno lo ha visto alguna vez? Chicos. No, señor. Ah, pensé que no estaban. Yo ya se cortó la conexión y yo no los vi. Dije, estoy hablando solo hace cuánto. No, nunca lo han visto, chicos. Dicen que no, listo. Ahora, ¿qué creen ustedes que es? Quiero dejarlos a interpretación. Vamos a terminar con este cuadro, ya en el tiempo que nos queda. Quiero que ustedes me hagan la interpretación. ¿Qué ven ustedes ahí? La acogida de una persona. Perfecto. ¿Quién dijo eso, perdón? No, Es la, Catalina. ¿Cómo? es Catalina. la. Catalina. Ay, Listo, Eslava. Eh, listo. ¿Quién más? ¿Qué más ven, chicos? Este es un cuadro de Rembrandt. La oración como, no sé, como de un ser a otro. La adoración de un ser a otro. Muy bien. Acuérdense que yo les dije que Rembrandt Lo dijo juega... Eslava. Ah, sí, pero Rembrandt es el autor. Rembrandt es el autor que yo les decía a ustedes que pinta con la luz. O sea, es decir, que la luz en él es muy importante. ¿Hacia dónde tiene el cuadro más luz? Hacia la persona que está arrodillada y al sujeto. Muy bien, Como lo que quieren resaltar. muy Hacia la bien. persona Y pues que está también rodeada. resaltan un poquito la luz como en Jesús, ¿eh? Sí, como Jesús. Bueno, el Señor que esté ahí. ¿Por qué Jesús? Jesús. Sí, ¿Por qué? Jesús es. ¿Por qué Jesús? ¿No es Jesús? No. Se parece. ¿De dónde sacó eso? ¿Cuál es Jesús? ¿Este? Es el de barba. No, vale, listo. Vamos a hacer la interpretación ahora. Parece, pues parece, ¿no? No, Dije el que parece, más no que es. no, No no, queda no, claro, está no que bien, es. está bien, está bien. Pero es religiosa, la pintura es más desde el sentido religioso. No sé si Sí, ustedes han escuchado alguna vez la parábola bíblica del hijo pródigo. Esta obra de Rembrandt se llama El hijo pródigo. Y es la historia de un hijo que le pide todo a su padre para ir a disfrutarlo, después vuelve arrepentido y el padre lo recibe porque, bueno, pues se lo quiere mucho. Entonces, esa es la historia así abrupta del hijo pródigo, pero hay que entender lo siguiente. Aquí tenemos al hijo pródigo, aquí tenemos al padre, y fíjense ustedes en esta mano, que es mano de mujer, y en esta mano de hombre. ¿Sí ven? Es una mano más grande que la otra. El autor simboliza la mano del hombre y la mujer. Dios no tiene género. Aquí vemos, ¿sí ven una figura escondida aquí atrás? A Rembrandt le gusta jugar con eso, una persona aquí. Esa es la figura del hermano mayor, del hermano que no quería recibirlo nuevamente. Entonces, y aquí tenemos otra figura. Según muchos autores aseguran que, mire esa figura aquí escondida, aseguran que es la figura del diablo, del tentador, que está con el hijo pródigo y Dios que sale al encuentro del hijo. Listo, chicos. Por eso damos terminada la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado la posibilidad de entender mejor lo que es el arte, lo que es la pintura. La próxima clase terminamos con la escultura. Les pido el favor, quiero que hagamos un ejercicio de arte. Entonces, la próxima clase, pues no los voy a poner como niños chiquitos a que traigan colores y plastilina, pero sí les quisiera pedir el favor que traigan algo con lo que ustedes quieran pintar. Quiero que pintemos, yo les voy a decir, no les voy a decir, les voy a sugerir qué quiero que pintemos, ¿vale? Chicos, que tengan buen día, un vale. abrazo grandote, que Dios los bendiga. Gracias. Hasta Chao, luego. Que chicos. Dios lo bendiga. Que les siga yendo muy bien en sus clases. Adiós. Lávense las manos, dijo la. Lávense las manos. Chao, Eso. chicos.